El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Estamos en compañía de Winsor Torrico. Con él vamos a conversar la temática semanal, lo que se está proponiendo montar y desmontar en el nuevo Estado, qué significancia tienen las palabras Dios, patria y familia pronunciadas por el presidente electo, pensarnos en cómo va a repercutir en las distintas áreas y en los distintos sectores en donde nosotras hacemos el cotidiano desde el trabajo, en este caso educativo. Muchas gracias, Jazmín. Un saludo a toda la red de la diversidad, saludo a Pablo, saludo a Santos. Bueno, es un gusto estar acá. Yo soy educador popular y me dedico al campo educativo ya más de 20 años y he ido participando en diferentes procesos. Hoy hago parte del proyecto Espacio Crianza Cantataíta y también de otros colectivos, ¿no? Pero con muchas ganas de seguir pensando en nuestro país, pensando en los desafíos que tenemos y por tanto también pensando en la misma educación popular y comunitaria, pues la necesidad de transformar el campo educativo. Ahí andamos caminando, gracias por la invitación. Desde este trabajo que vienes realizando, Winsor, desde lo educativo alternativo, pero también muy cercano a tener una lectura de lo que está aconteciendo en el área educativa, ¿qué sientes tú que se está intentando discutir de lo propuesto en la ley Avelino Ciñani? ¿Qué significa Dios, patria y familia cuando hablamos de modificar la ley Avelino Ciñani y Lizardo Pérez? Bueno, lo que se puede apreciar ahorita en el discurso es que detrás del discurso en este momento está la lucha discursiva y simbólica, ¿no? Es decir, ustedes han podido apreciar en los medios, ¿no? El electo presidente y todo su bloque ya ha anunciado de que va a retornar a la noción de república, ¿no? Y esa era una aspiración tras el golpe del 2019, ¿no? La idea de volver a la república es una aspiración de muchos sectores, ¿no? La clase dominante sobre todo del país, ¿no? Y hay ahí todo un interés geopolítico de alguna manera, regional por un lado, pero también hay un interés justamente de desplazar a este bloque popular, ¿no? Y yo creo que ahí van a atacar la ley 070 Avelino Ciñani porque es una propuesta que ha desplazado inicialmente toda la idea de la república, ¿no? Toda la noción, todo ese discurso conservador, todo ese discurso tradicional, todo ese discurso, y por tanto van a querer golpear, poner también ciertos principios que hacen a la nueva constitución, ¿no? Entonces, apostar ahorita por decir que van a destronar la ley 070, acusándole de tener principios adoctrinadores, y no científicos, ¿no? Que se ha dedicado más a adoctrinar a los estudiantes. Claro, aprovecha muy bien la coyuntura para sacar los resultados que el OPSE ha publicado, ¿no? Y se los va a usar políticamente, ¿no? Y claro, es verdad que hay problemas en el sistema educativo, no se puede negar, ¿no? Pero no somos los únicos en la región, ¿no? Pero y es verdad también que hay una arremetida fuertemente al estilo del 2019, donde los sectores hegemónicos del país, donde la derecha más extrema se va a buscar alinear y está encontrando ahorita con la victoria de paz, con el PDC, la posibilidad justamente de llegar a esas aspiraciones, ¿verdad? Hay el intento, ¿no? ¿Cuánto podrán avanzar? Porque eso implica todo un camino administrativo, todo un camino legal, ¿no? Pero seguramente tomarán medidas de hecho en lo más inmediato y de hecho escuchar en la voz de este presidente electo, Dios, patria, familia, significa regresar justamente a lo que fue antes del 2006, ¿no? Toda esa visión conservadora y en ese escenario volver también a una época donde va a haber sectores que se van a sentir con la potestad de hacer a un lado todos los avances en materia de interculturalidad, en materias, ¿no? O reducir la interculturalidad a solo un tema del multiculturalismo, quitándole ese dejo descolonizador, ¿no? Es decir, se acepta la diversidad mientras crean en Dios, mientras crean en la patria, mientras crean en la familia, ¿no? Entonces estamos regresando, yo creo, hay esa amenaza presente y lastimosamente la misma coyuntura política va a marcar hoy una nueva agenda, ¿no? Que va a incidir seguramente en la manera como el ministerio de aquí para adelante va a proponer ajustes en la currícula. Creo que va a ser el primer escenario que van a atacar, ¿no? Ajustes en la currícula y hay muchos sectores conservadores en la sociedad boliviana que están esperando eso porque están encontrando su mejor escenario para, si quieren, arremeter con todo lo que ha representado la idea del Estado plurinacional, ¿no? Y en este caso la ley 070, el modelo educativo sociocomunitario, es una construcción que nace desde los sectores sociales y populares, con la participación de los sectores sociales y populares, pero en este caso ya se anuncia de que hoy se lo va a manejar desde un aspecto técnico y curricular, ¿no? Intentando ser
apolíticos aparentemente en el discurso, pero en la práctica van a ser profundamente políticos para retornar a la época, para poner en la mesa las ideas más conservadoras que han atravesado la historia de este país. Windsor, cuando hablamos de la ley 070 de Adelina Stiñani y Elizardo Pérez como un logro, porque no solo se trata de una ley que sea de currícula, no se encierra la ley en una currícula, se presupuestos para educación, pensarse educación intercultural, pero desde qué enfoque y para quiénes también se piensa, ¿no? Una de las cosas de los discursos con los que se quiere eliminar esa ley otras leyes como la 348, varios espacios que se han ido ganando en materia de derechos, es porque los reducen solo a unos cuantos contenidos cuando las leyes implican mucho más, ¿no? Implican democratización y acceso de esto, así como educación, salud, trabajo, cultura, a diferentes poblaciones, ¿no? Y cuando hablamos también de estos sectores conservadores, hablamos de que solo se centran también en las ciudades. ¿Qué ha implicado esta ley para el área rural? ¿Qué implica también para otros sectores cuando salimos de esta burbuja? Mira, la ley tiene 4 principios fundamentales y algo para que la gente se entere. O sea, la ley 070 nace de la construcción colectiva y participativa de todos los sectores. No solamente ha habido instancias, por lo menos de lo que se sabe desde el plano público, de las noticias y todo lo que se ha podido ver a partir del 2006, ¿no? Se convoca un Congreso Nacional, donde participan todos los sectores, incluso empresarios, no solamente el magisterio, muchos sectores han llevado propuestas. Se ha discutido con gente de la universidad y de ahí sale una propuesta, se lanza, que se propone y se promulga, ¿no? Posteriormente, pero todo un arduo debate, porque el diagnóstico de esa época, 2006, ¿no? Era de que la educación que teníamos tenía grandes fallas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la baja cobertura, ¿no? Además, altos grados de retención, de abandono. Había un índice de alfabetización alto, que estaba si no me equivoco, con los 12 o 17% por ahí. Pero también la lógica con la cual se pensaba el tema educativo tenía todavía una carga profundamente eurocéntrica, profundamente colonial, cargada de una visión tradicional y profundamente descontextualizada. Es decir, en ese contexto, cuando Felipe Quispe habla de las 2 Bolivias, la educación era el mejor escenario para pensar, porque ahí se expresaba las 2 Bolivias, ¿no? Una educación para el campo, una educación para la ciudad, diferenciada, marcada por esa historia, por esa diferencia colonial, ¿no? Entonces, el diagnóstico que se hace previa a la construcción es que la educación está profundamente descontextualizada y ha hecho a un lado el tema de los saberes propios, ¿no? Las propias tecnologías, y el tema de la interculturalidad solamente se reducía a un tema lingüístico, es decir, se le enseñaba al niño en Aymara, mi mamá me mima, por así decirlo, ¿no? Poniendo este ejemplo, ¿no? Pero no había el interés de profundizar una comprensión, un diálogo, un respeto, un reconocimiento. La Ley 070 propone ahí 4 principios importantes: la descolonización de la educación, por tanto también del campus curricular, ¿no? En todo sentido, ¿no? De las metodologías, de las pedagogías presentes. Propone también la interculturalidad, la importancia de trabajar desde lo propio, pero sin negar la necesidad de construir en diálogo con lo otro, es decir, saltar hacia un escenario intercultural. Si uno revisa la ley 170, en ningún momento dice solamente pensemos en lo nuestro, no dice construyamos ciencia, tecnología en diálogo con el conocimiento propio, con la sabiduría propia, ¿no? Ancestral. Luego propone todo el tema de lo comunitario, ¿no? La importancia de rearticular toda esta figura y poder trabajar más allá de la escuela, con la población. El aprendizaje no se centra solamente en las paredes, salga más allá. Y propone lo productivo, ¿no? Es decir, la educación tiene que servir para producir ideas, cosas, materialidad, pero también transformación, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido trabajando con eso, y como les digo, no nace del cuarto de unos cuantos expertos como la ley 1565, ¿no? Importada, viniendo con asesores extranjeros, ¿no? Con una tecnificación, toda una inversión total, ¿no? Eso yo creo que eso es lo que más le duele al sector, a la clase dominante de este país, es que sus ideas han sido desplazadas, ¿no? Es que su visión de país que querían imponer ha sido desplazada. Y la ley 070
a través del modelo educativo sociocomunitario, empieza a operar en el terreno y a tratar de ir buscando transformaciones en el campo educativo, ¿no? Eso hoy va a ser cuestionado, ¿no? Porque lastimosamente hay que también hay que ser autocríticos. La propia gente que ha trabajado en la construcción, la propia gente que hoy se dedica a hacer evaluaciones de la ley, ¿no? Está yendo, ¿cómo se dice? Está poniendo en la mesa, ¿no? Las condiciones para que hagan charque de la ley 070, popularmente hablando, ¿no? Están fomentando esa noción, ¿no? Porque los resultados porque lo que están mostrando es que están asociando con los resultados que se tienen de la OPSE que la ley 070 no sirve. Y eso es un discurso fuerte ahorita, pero nadie está discutiendo realmente la estructura, los problemas estructurales que tenemos en el sistema educativo, más allá de la ley 070, ¿no? Y porque estos problemas estructurales lo arrastramos, se lo arrastra en el Código 55, se lo arrastra con la reforma 1565, y la ley 070 se ha enfrentado también a esos problemas estructurales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, no solamente con el tema presupuestario, tiene que ver con que se ha tratado hoy, por ejemplo, de unificar todo el sistema educativo para que se dé una educación única, regionalizada, desde el principio de la interculturalidad. Que se revise críticamente el currículo y se plantee una visión crítica y transformadora que fomente el pensamiento crítico, que no se quede en una visión conservadora, que supere esa narrativa, ¿no? Conservadora, ¿no? Simplista de la historia que nos proponían en los textos de historia en las áreas como sociales, por así decirlo. Entonces, hay justamente, si le atacan a la ley 070 de tener el componente adoctrinador, ¿no? Lo que no te dicen que lo que se ha buscado es más bien buscar un escenario de formación crítica. Hoy, esa derecha recalcitrante, estoy seguro que va a regresar con una propuesta mucho más conservadora, y la Iglesia en particular debe estarse afilando por ahí, porque la postura que tiene ya el gobierno entrante está yendo por ahí, cuando dice Dios, patria, familia, ¿no? Es decir, regresar con toda una propuesta conservadora y poder de alguna manera, sobre texto de los resultados que se han evidenciado, de instancias que han presentado, sobre texto de esto, van a empezar a escarbar y van a empezar a desarticular todos los avances que se han tenido con la ley 070. Se reconocen también los problemas que hay problemas, pero hay aspectos que el país ha dado un salto, y yo creo que eso es lo que a la clase dominante de este país y a esta derecha más fascista no le agrada, ¿no? Entonces van a retornar porque están en su mejor escenario para poder, si quieres, ajustar lo que no lograron hacer el 2019 con el golpe de Estado. Windsor, respecto a todo esto que se está perfilando, como lo mencionas. Windsor, a propósito de lo que has señalado en esta suerte de balance de la ley Avelino Cignani, ¿cuáles serían las fortalezas y las debilidades? Porque, como señalas, está en curso, ¿no? Seguramente van a pretender echar la ley abajo para elegir otra. Sin embargo, ¿cuáles serían las posibilidades? ¿Qué camino tendrían que recorrer? Señalado, tendría que hacerlo un congreso educativo con la participación de distintos sectores. En este caso, ¿se habla también de llevar adelante un congreso para la modificación? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Qué sabes de eso? De lo que establece la ley 070 es que haya habido un error, por ejemplo, ¿no? De lo que se tiene marcado en la ley 070 en términos de actualización, en términos de renovar la ley, o de actualizar aspectos o afinar, mejorar, la ley establece que hay un Consejo Nacional de Educación. Y este consejo debe operar para buscar ajustes. Lastimosamente este consejo no ha tenido la presencia necesaria por muchos aspectos administrativos y burocracia, ¿no? Lastimosamente. Uno de los aspectos principales que tiene la ley 070 es que tiene un componente profundamente participativo, ¿no? Es decir, convoca a todos los sectores sociales, porque el tema educativo tiene que dejar de ser un tema privado de un sector, del magisterio, ¿no? Del Estado solamente, ¿no? El tema educativo nos corresponde a todos pensar qué tipo de educación queremos, qué tipo de sociedad queremos formar a partir de lo educativo, qué tipo de sujeto queremos formar, ¿no? Pero si nuevamente aparece esta visión que va a proponer seguramente el presidente electo y todo su gabinete, es decir, nuevamente tomar el papel del Estado, ¿no? El Estado toma mayor protagonismo e intenta construir todo verticalmente, ¿no?
y piensan que todo es trabajar solamente el tema curricular, ¿no? Cuando hay muchos otros factores. Decía yo que uno de los valores importantes de la ley 70 es el componente participativo. Otras grandes fortalezas tienen que ver con lo intercultural. Primera vez que se habla con claridad respecto a la importancia de dar su lugar, no solamente reconocer por reconocer, es un modelo simplista al pueblo indígena, ¿no? A las naciones indígenas, ¿no? Sino realmente decir, construyamos tecnología desde los saberes ancestrales, desde los saberes indígenas, campesinos, ¿no? Afrobolivianos, construyamos en diálogo, ¿no? En diálogo intercultural, ¿no? Para poder producir. Tal vez ahí ha faltado un mayor trabajo, ¿no? Un mayor trabajo, un mayor proceso. Están los famosos IPC. La pregunta es, ¿qué papel han jugado? ¿No? ¿Cuánta responsabilidad tienen en los avances o en los pocos avances que se tiene? Cada sector y cada actor tiene que preguntarse, ¿cuánto ha logrado aportar para que la ley se concrete o esté en este momento estancada y frenada? Algo que ha hecho la ley 070, por ejemplo, una gran fortaleza, ha logrado unificar todo el tema de la formación docente. Antes de la ley 070, todo, diríamos, eran como un carnaval. Cada normal, antes normal, o instituto superior normalista, buscaba propuestas curriculares de formación, cada una por su lado. En Cochabamba, en Beni, en Pando, cada una por su lado. Con la ley 60 se ha logrado unificar y regular cuántos docentes se va lanzando cada año, graduando cada año, para que se vaya acomodando, es decir, ir mediando para que ya, por ejemplo, regulando para que ya no existan maestros interinos y sea el Estado quien tenga el control de la formación, porque eso es su responsabilidad. Esperemos que eso no modifiquen, porque es un avance importante en términos, digamos, de tener un poco, de alguna manera, el control, porque hasta el 2012 los datos que se tenía de maestros, ¿no? Con formación, pero sin ejercer, interinos, era alto. Y hoy ya no hay maestros interinos. Entonces se ha buscado cualificar, es un avance interesante a ese nivel. Creo que un tema que ha costado mucho tiene que ver con cambiar la visión de la gestión educativa. Tenemos una gestión educativa muy burocrática, muy cargada solamente en lo administrativo. El ala pedagógica está muy corta, ha tenido muchas falencias, ¿no? Porque la propia estructura que se tiene en las distritales, en las departamentales, en el propio ministerio, por así decirlo, se mueren en los temas administrativos, en los temas burocráticos, y piensan que sacando un instructivo se opera el campo educativo, cuando lo que hay que ir es pues a trabajar en el día a día. Entonces, yo creo avances significativos. Por ejemplo, el tema de la alfabetización, hemos llegado a reducir el tema de la alfabetización. Creo que hasta el 2018 se había reducido casi al 2%, ¿no? Pero todavía faltaba profundizar mucho más, ¿no? Entonces, hay avances importantes que el Estado, que a partir de la ley 070 se han hecho, ¿no? Pero seguramente habrá que reconocer, por ejemplo, que el mayor problema que tiene ese sistema educativo, el que tenemos, ¿no? Tiene que ver con su estructura burocrática, lastimosamente, ¿no? Esa mentalidad, el boliviano pareciera que le encanta hacer burocracia, ¿no? Y pareciera que le encanta normar todo. Si tú discutes con otros espacios, en el ámbito del magisterio, en las normales, en las distritales, en las departamentales, todo quieren normar, regir por norma, pero no se han dedicado a construir sentidos. Ese es un gran error, ¿no? Entonces yo creo que ahí posiblemente ellos no van a ver esto. Lo que van a atacar sobre todo es el sentido político de la ley 070, ¿no? Es su componente político. Van a atacar sus directrices filosóficas, sobre todo, y ideológicas y sus fundamentos epistémicos, sobre todo, ¿no? Porque, como les digo, la derecha seguramente se estará preparando, ¿no? Para operar e intentar, en los términos que ya incluso creo que Berzaínto y no sé quién es más ya salió a decir hace mucho tiempo, que es regresar a la República. Por tanto, van a hacer todo lo posible, en mi lectura, de querer regresar. Y saben que el tema educativo es una pata vital para poder justamente trabajar y desmontar todo lo que se ha intentado construir en términos de un Estado plural de derecho, un Estado que reconozca la diversidad, ¿no? Y un Estado que trabaje en el afán de ir construyendo su soberanía. Hay temas que hay que revisar, pues por supuesto, pero seguramente hoy están encontrando su mejor carta para poder jugar. Van a tener 5 años para determinar muchas cosas y seguramente habrá sectores que ya se están preparando para el garrotazo que se viene de aquí para adelante, ¿no? Winsor, has hecho referencia al núcleo de la ley educativa, sus pilares, sus pies.
La primera reacción que se ha escuchado en esta semana relativa al sector del magisterio, que es uno de los actores educativos importantes, es su oposición al tema de la descentralización. Solo miran este aspecto. ¿Cuál sería la importancia de oponerse a la descentralización? Mira, el magisterio es uno de los actores políticos, y perdón que lo diga, y con respeto a muchos maestros, que hay buenos maestros. El sector del magisterio y sus bloques orgánicos están buscando negociar en este momento, acomodar y no perder sus privilegios, ¿no? Y uno de los privilegios que han tenido todo este tiempo es que el Estado central es que ha tenido el control, ¿no? Descentralizar implica regresar a lo que ellos criticaban en los 90, ¿no? En los 90, con la reforma 1565, se ha buscado también descentralizar. Y hemos tenido movilizaciones arduas, fuertes, ¿no?, de parte del magisterio. El contexto era profundamente neoliberal y el contexto actual, evidentemente, plantea nuevos desafíos. Aquí hay un tema que hay que hacer una fuerte crítica a la parte administrativa y burocrática de los departamentos, de las alcaldías. Tienen bajo nivel de ejecución, tienen bajo nivel de asesoramiento técnico. Cuando piensan en el tema educativo, solamente piensan en infraestructura. No se han hecho parte de la construcción misma de la ley 070, ¿no?, de su concreción. Se han desentendido bastante. Y yo creo que eso es lo que el magisterio le tiene miedo, ¿no? Porque significa quebrar, de alguna manera desarticularlos políticamente, ¿no? Porque ya van a tener que marchar frente a un ministerio, van a tener que ir a marchar frente a una alcaldía, frente a una gobernación. Hay tuiciones que estas instancias, alcaldía, gobernación, no han cumplido. Y creo que el magisterio tiene temor a eso, porque durante todo este tiempo ha sido el Estado quien ha garantizado su salario, ¿ya? Quien ha garantizado muchos beneficios corporativos. Y al perder y al descentralizarse, evidentemente se enfrentan a una fragmentación como tal, ¿no? Pero repito, el magisterio es un actor muy inteligente y seguramente estará en este momento negociando su posición, al igual que lo hizo en el golpe de Estado de 2019 con Yanine Áñez, ¿no? Sus confederativos rurales, urbanos, estarán seguramente buscando sentarse para renegociar eso. Pero no han hablado de calidad educativa, no han hablado de que hay que mejorar. Su única demanda es sectorial, que no les toque en su lugar de privilegio, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que hay que evaluar para que se pueda ver escenarios donde las alcaldías tomen un rol protagónico, pero ya no solamente centrado en el tema educativo, el tema escolar, sino creen otro tipo de propuestas, otro tipo de escenarios. Lastimosamente el tema educativo se lo resume mucho al tema regular, al tema de la educación regular, porque es un porcentaje grande que opera en ese campo, en ese ámbito, ¿no? Te diría por ahí. Entonces, por ahí está la tensión, por ahí está la renegociación, por ahí está, pero como siempre lo hemos visto, las demandas son solamente sectoriales al momento. Y hay sectores del magisterio que evidentemente les cae muy bien hablar de la derogación de la ley 070, les viene muy bien, y quién sabe, van a apostar a eso por debajo de la mesa, porque es el mejor escenario para renegociar sus privilegios, ¿no? Como sector, ¿no? Porque a lo largo de estos 20 años han recibido muchos privilegios. Entre esos, por ejemplo, una formación subvencionada, ¿no?, de licenciatura, maestría y doctorados, ¿no? Y también el incremento salarial que han recibido y otro tipo de paquetes también que han ido recibiendo por parte del Estado. Pero los resultados que hoy se observan es que el magisterio en su conjunto ha regresado nomás a sus ideas conservadoras. Y los resultados que tenemos hoy en materia educativa que se ven en los estudios que hoy se están sacando son también del tipo de razonamiento que tiene el magisterio al interior mismo de ese gremio. Entonces, si la transformación del tema educativo no ha sido posible, no es solamente por los aspectos burocráticos o por la falta de una decisión política por parte del Estado, sino por actores que se han resistido a transformar este país, y hoy esa resistencia se está traduciendo en la emergencia de lecturas, de razonamientos conservadores y ultraderechistas. Y ahí hay que hacer una evaluación respecto al papel que juega el magisterio, el maestro, y respecto a la construcción de este país. Windsor, te agradecemos por haberte dado el tiempo de compartirnos y pues darnos más elementos para analizar cuál es la situación en la que se encuentra lo educativo en nuestro país, todo esto que se pretende regresar, y pues sobre estas propuestas lo que se está cuestionando, y también los avances, sobre todo recalcando que ha habido muchos avances, muchas victorias
para la democratización educativa en diversos territorios, una vez más lo digo, fuera de la ciudad. A veces nos centramos solo en las ciudades. Por el otro lado, Windsor, ya para cerrar, ahí te cederé el micrófono para la despedida. Tal vez en algunas palabras y sobre las reflexiones que se han venido dando de esta vuelta a la República, tal vez no volvamos con el nombre. Yo creo que eso, yo siento ya de manera personal que va a ser bien difícil volver a la República como nombre, pero eso no quiere decir que no volvamos con políticas, ¿no? Pues, ¿qué implica la República? ¿Quiénes son parte de la República y quiénes no seríamos parte de esa construcción de República? Gracias, Fermín. Yo creo que de lo que se puede apreciar cuando hemos escuchado hace mucho tiempo, tanto en la universidad, autores que han salido a decir, a hablar mucho de adoctrinamiento de la ley 70, no se ponen a revisar que la ley 70 tiene un valor cualitativo, ¿no? En términos históricos, muy importante. Porque ha sido la primera vez que el Estado empieza a pensar su educación de manera propia, con cabeza propia, construido por nosotros, ¿no? Por las y los bolivianos, por los campesinos, las campesinas, por las organizaciones, por toda la población, cuestionando justamente la necesidad de reescribir las narrativas que nos han ido metiendo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la historia de Bolivia, a la historia del mundo, ¿no? Yo creo que regresar a escenarios donde las ideas republicanas regresan, es regresar a escenarios donde ciertas narrativas se vuelven a ser presentes, ¿no? Ciertas narrativas de los civilizatorios se pueden hacer presentes frente al salvaje, frente al incivilizado, frente al ignorante. No es casual lo que está pasando hoy en términos de ciertas frases, ciertos dichos que salen a flote, ¿no? Porque hay un interés justamente perdón la palabra, de enseñarle su lugar al indio, ¿no? Eso es un poco lo que ciertos sectores del país pudientes quieren hacer, ¿no? Enseñarle su lugar al indio. Pero no lo van a poder. No van a poder hacer, porque hoy buena parte de la población ha despertado y ya sabe cómo funciona el Estado, y ya sabe la importancia de construir un Estado plurinacional. Así hay sectores que no les guste. Vamos a apostar por un Estado plural, por un Estado de un reconocimiento pleno. Hemos avanzado. ¿Hay aspectos que hay que mejorar? Sí. Pero yo creo que eso es lo que le interesa. Está detrás de esta idea de volver a la República, de hablar de Dios, patria y familia, ¿no? De volver a esos principios que en su momento fueron profundamente excluyentes con buena parte de la población. Pero esa otra parte de la población hoy está seguramente reflexionando, valorando, evaluando, y hará la lucha en la calle, ¿no? Hará la lucha en varios espacios, tomará y discutirá. Y si el Estado toma una visión conservadora, pues se tendrán que abrir otros espacios comunitarios de formación para hacer la contralucha, la contranarrativa frente a esos discursos conservadores y civilizatorios, ¿no? Para construir desde lo popular y lo comunitario una visión más amplia de la vida, del mundo y de la propia idea de país, ¿no? Por ahí te diría, y por ahí siento que hay que empezar a pensar en otros espacios, más allá de la escuela, para seguir formando, seguir democratizando el conocimiento, seguir creando escenarios de formación, ¿no? Desde los derechos en plenitud, para toda la generación y para todos los niños, niñas, jóvenes que hoy están en nuestro país, en cada punto del país, en cada territorio, en cada rincón, ¿no? Es importante seguir en esa apuesta por una visión más plural de la vida y para superar esto que hoy van a intentar imponer, ¿no? Con este garrote que va a venir en términos de ese nuevo gobierno. El hueco en el muro.